tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Estamos muy contentos que nos estén acompañando y por supuesto que sigan apoyándonos a través de las diferentes redes sociales. Se los agradecemos y se los agradeceremos infinitamente. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante. Ya estamos en el tema número 47, en el estudio 47, y hoy vamos a hablar acerca de el reino de la gracia y el reino de la gloria. Y pues además de los reinos o naciones que configuran la historia política del mundo, de los cuales pues algunos de nosotros somos ciudadanos, y a la par de ellos existen dos que nos interesan de sobremanera. Sus leyes no son de hechura humana. Ser súbditos de ellos le da a la vida un sentido trascendente y una ilimitada dimensión. Se denomina el reino de la gracia y el reino de la gloria. En las Escrituras se nos exhorta a acercarnos a un trono y se nos exhorta a hallar misericordia en él. ¿A qué trono se nos exhorta a que nos acerquemos? Mira, dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sería pues inútil, mi querido hermano y amigo, acercarnos a cualquier trono en procura de un favor si este trono pues estuviera vacío. El trono de la gracia, por lo tanto, presupone la existencia del rey de la gracia. Si hay un rey, él debe tener, por supuesto, súbditos y leyes que gobiernen a esos súbditos. De ahí que, mientras uno se halle en este estado de necesidad, forzosamente debe depender de la gracia o del favor de Dios y, por lo tanto, está en el reino de la gracia. Pero hay un reino futuro, mi querido hermano y amigo. Y fíjate cómo nos lo dice Cristo Jesús en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Te das cuenta? Mientras estemos en este mundo, necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Pero cuando venga Cristo Jesús, nos acercaremos al trono de gloria. El reino de gloria va a establecerse en ocasión de la segunda venida de Cristo. Cristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ahora, sin lugar a dudas, cuando Cristo Jesús estuvo aquí, Él se dio cuenta de que había muchas falsas enseñanzas acerca de su reino. Y pues estas falsas enseñanzas eran distribuidas o eran enseñadas, válgase la redundancia, por los judíos, que era su pueblo. Fíjate cómo Cristo Jesús los corrigió. En Lucas 19:11 dice, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Te das cuenta? Ellos pensaban eso porque los judíos, sus maestros, los sacerdotes enseñaban que en cuanto se apareciera el Mesías, pues acabaría con el reino que los estaba subyugando. Pero fíjate lo que dice el versículo 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Te das cuenta? Él vino a este mundo para recibir el reino. Él se fue a otro país, en este caso al cielo. ¿Para qué? Para recibir su reino, y cuando Él lo reciba, por supuesto, va a volver. Sabemos que Cristo Jesús es ese hombre del cual Él estaba hablando en la parábola. Dice Juan 14:2-3, voy pues a preparar lugar para vosotros, si es que tuviéramos dudas de quién es este hombre. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos y amigos, el hombre noble es Cristo Jesús. Cuando Él ascendió a su Padre, pues se sentó en el trono de su Padre, el cual, mientras dura el tiempo de gracia, es el trono de la gracia. Pronto va a recibir Él su reino de gloria. Él no ha vuelto todavía, pero cuando venga será para reclamar a sus súbditos. Y espero, mi querido hermano y amigo, que tú seas uno de ellos. Y cuando Él los reclame, pues los va a llevar hasta donde Él está.
El reino de la gloria será establecido en ocasión de la segunda venida de Cristo, pero no en esta tierra hasta que no se cumpla el período de los 1000 años. Y ese es un tema que vamos a tocar más adelante, ese período de 1000 años. Actualmente estamos en el reino de la gracia. Y fíjate con qué palabras Cristo Jesús lo describió en Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no viene con manifestación exterior, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí que el reino de Dios dentro de vosotros está. Cristo reina solamente sobre súbditos voluntarios, mi querido hermano. Su reino es ahora enteramente espiritual. Él no establecerá su reino de gloria hasta su segunda venida. Ahora, fíjate cómo son los hombres salvados del pecado. Porque por gracia, dice Efesios 2:8, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se das cuenta? Por medio de la gracia nosotros somos salvados. Es obvio entonces que solo mediante la gracia o favor de Dios pueden ser salvados los que han sido pecadores. No hay otra manera. Abraham, Moisés y David, tanto como Pedro, Pablo y Juan, fueron salvados por gracia. Todos estos, por lo tanto, estaban en el reino de la gracia, el cual debe de haber existido tan pronto como hubo un hombre que necesitara la gracia. Ahora, mira esto tan interesante. Cuando Cristo envió a sus discípulos, ¿qué les dijo que predicaran? Mira, en Lucas 9:2 dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y fíjate cómo dice el versículo 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El evangelio de ellos no era compulsivo, sino era persuasivo. Por medio de la predicación, por medio de el sanar, deberían de persuadir a las personas. No era por medio de estarles dice y dice y dice y dice, o por medio de tratar de empujarlos. No era a fuerza, pues. No era un evangelio de la espada, sino del amor de Dios. No era un evangelio político, sino el evangelio del don de Dios. Ahora, en la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué representa la buena semilla? En Mateo 13:38 nos dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Pero mira lo que dice el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Interesantísimo esto, mi querido hermano y amigo, porque por más que busquemos una iglesia perfecta hoy, no la va a haber. No la vas a encontrar. Porque tanto el trigo como la cizaña tienen que crecer juntos. Porque muchas veces tratamos nosotros de arrancar la cizaña y por muchas veces no poder distinguir entre uno y el otro, arrancamos el trigo. Y esto me recuerda hace algunos años, mientras estaba trabajando, me trajeron a un muchachito para que me ayudara. Y este muchachito, por supuesto, no tenía experiencia. Y mientras nosotros cortábamos el césped, él usaba un aparato que se encargaba de cortar donde la máquina que yo cortaba no alcanzaba. Pero había una casa, un departamento donde el Señor había sembrado unas matitas, unas plantas de tomate. Este muchachito, al no poder distinguir entre la maleza que la máquina no había podido cortar y la planta de tomate, él cortó parejo. Y pues ya ustedes se podrán imaginar. A los pocos minutos llegó el Señor muy enojado conmigo, reclamándome por lo que esta persona había hecho. Y pues yo le expliqué lo que había pasado. Por supuesto no iba a poder reponer o a poder revivir la plantita, pero sí más tarde le trajimos unas plantitas para que las volviera a poner. Pero te das cuenta, muchas veces cuando no distinguimos o no sabemos, pues podemos hacer eso. Y es por eso que Satanás sabe eso y dentro de la iglesia siembra esa cizaña. Si recordamos, Satanás sembró primero la cizaña en el Edén. De ahí que el reino de Dios existía en aquel tiempo. La tierra era una parte del reino de Dios y estaba destinada a estar bajo su gobierno para siempre. Pero por supuesto Dios escogió a alguien a quien
confiar su reino en esta tierra. Y mira lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, cuando hizo al hombre, lo dejó como mayordomo, como señor de esta tierra, de su reino. Y sabemos lo que pasó después, cómo Satanás puso esa cizaña de la duda, de plantar la duda en el corazón de Eva y después en el corazón de Adán, para que desobedecieran a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el hombre con este cometido? Dice Romanos 5:12 y 19. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. El hombre cayó, sí, mi querido hermano y amigo, y el mundo llegó a ser la morada del pecado. Satanás continuará su reinado hasta que el pecado sea borrado. Todo el que llega a ser súbdito del reino de Dios debe apartarse ahora del reino que ha sido usurpado por Satanás. El pecador debe rendir obediencia a las leyes de Dios. Todos los que hacen esto entran en su convenio hecho por Dios, por el cual llegan a ser súbditos y renuncian al servicio de Satanás. Están entonces en el reino de Dios, su reino de gracia, porque son los súbditos del favor o la gracia de Dios. Pero hablamos también acerca del reino de la gloria. ¿Qué prometió Dios a David, el rey de Israel? Mira lo que dice el Salmos 89:4. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Te das cuenta cómo Dios le prometió a David que su trono sería edificado por todas las generaciones? Ahora, ¿por quién sería perpetuado este trono? En Isaías 9:6 y 7 nos dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Te das cuenta? Cristo Jesús, podemos inferir, y ya sabemos que es Cristo Jesús, por supuesto, es por medio de él que este trono de David se extendería por todas las generaciones. Ahora, por si tienes duda, mira lo que dice Lucas 1:31 y 32. Y ahora dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Te das cuenta? Aquí hace la conexión, por supuesto, Lucas con lo que acabamos de leer en el Salmo y en Isaías. Ahora, mira lo que dijo el profeta Ezequiel concerniente a este trono, concerniente a este pueblo. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Arruina la reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Esta triple ruina se cumplió con las sucesivas invasiones de los imperios de Babilonia, Persia y Grecia. Los judíos estuvieron bajo el dominio de cada una de estas monarquías. La última invasión puede identificarse en forma general con la sucesión romana de los territorios del Imperio Macedónico. Pero la alianza entre los romanos y los judíos, hecha en el año 161 a.C., puso al último pueblo más particularmente bajo el protectorado de este férreo poder, y en el año 63 a.C. Pompeyo anexó Judea como parte de una provincia. Con el establecimiento de la Iglesia de Cristo, el trono de David no existiría más hasta que Jesucristo viniera en busca de los suyos para establecer su reino eterno que abarcaría a toda Israel espiritual. Mientras estaba en la tierra, Jesús no asumió ese trono, por supuesto. Fíjate lo que dice Apocalipsis
3:21 y el Salmo 110:1. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el Salmo dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El pueblo de Dios debió haber seguido, por supuesto, las órdenes y las leyes de Dios. Pero como seres humanos que Satanás sabe y nos estudia, supo cómo poder llegarles. Y vemos cómo ellos entregaron y se entregaron a estos reinos. ¿Por qué? Porque se habían separado de Dios. Y cuando Dios les quitaba o les quitó su protección, pues estos reinos pudieron conquistarlos. Y como ya vimos, pues finalmente Roma los anexó. ¿Por qué? Porque ellos mismos dejaron a Dios a un lado. Porque ellos mismos dejaron que estos imperios los conquistaran. Ahora, ¿qué está haciendo él a la diestra del Padre? Dice el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo Jesús está intercediendo hoy ante el Padre por nosotros. Pero esto no será eternamente. Llegará un tiempo. Y sabemos que hay un tiempo. Es por eso que estamos estudiando las profecías. Cuando la obra de intercesión de Cristo Jesús termine, ¿qué recibirá Cristo? Mira lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, mi querido hermano y amigo. El reino de Dios, el reino que le entregue a su Hijo Cristo Jesús, jamás será destruido. Ahora, cuando Él venga en las nubes, ¿en qué trono Él se sentará? Mira lo que dice Mateo 25:31, que ya lo leímos hace un momento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya vimos cómo estaba en el trono de la gracia. Se nos invita a que vayamos al trono de la gracia mientras éste esté. Pero cuando venga Cristo Jesús, estará Él en el trono de la gloria, porque Él por fin habrá ganado la batalla. ¿Qué dirá entonces Él a los redimidos? Mira lo que dice el versículo 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mi querido hermano y amigo, se nos invita y se te invita a que te acerques al trono de la gracia mientras haya tiempo, mientras el Espíritu Santo sigue intercediendo por Dios aquí en la tierra. Y mientras Cristo Jesús sigue intercediendo por nosotros allá en el cielo, acércate al trono de la gracia para que halles perdón por tus pecados. La próxima semana vamos a estudiar y vamos a ver acerca de las 4 grandes monarquías que ya las mencionamos hace un momento, pero que vamos a estudiarlas un poquito más a profundidad. Así que, mi querido hermano y amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú deberías de hacer una decisión. Acércate al trono de la gracia para que después puedas tener acceso al trono de la gloria. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie.
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que